promesa para ti, un mensaje divino que llega a ti. cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Buenos días, promesas y bendiciones. De nuevo, creemos que hoy es un día hermoso para traer esta palabra, que si su historia es la historia de Dios. Así es el tema. Su historia es la historia de Dios. Lo puedo decir de la siguiente forma. Mi historia es la historia de Dios como Él la planeó. ¿Y por qué digo esto? Porque los cristianos modernos han intentado equivocadamente manejar la Biblia como si fuera una enciclopedia de pensamiento religioso. Nosotros tendemos a acercarnos a la Biblia pensando, ¿dónde puedo encontrar un versículo acerca de lo que yo necesito, de lo que necesita mi corazón, necesitan mis pensamientos, en todas las áreas que nosotros conocemos de nuestra vida? Pero mirando todo esto, en este mensaje, me di cuenta de algo muy poderoso, que ese tipo de acercamiento le roba a la Biblia su vitalidad, su carácter. ¿Por qué? Porque la Biblia no se presenta como una enciclopedia organizada por temas. Por ejemplo, no entenderás lo que dice la Biblia si separas todos los versículos sobre el matrimonio, sobre el gobierno, sobre el sexo, sobre la paternidad, sobre la comunicación, sobre el trabajo, sobre el dinero y hasta la misma iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa que nosotros aprendemos de estos versículos estará distorsionado, distorsionada y fuera de contexto, porque estaríamos siendo entendidos en separación de lo que la Biblia dice en su verdad. La Biblia no es un índice de temas, un diccionario o una enciclopedia. La Biblia es el libro de historia. ¿Donde qué? Donde está la historia de nuestro Dios, la historia de su carácter, su creación, su redención para este mundo caído. Y su plan soberano por las generaciones que han pasado desde el primer día de la creación de este mundo hasta este mismo instante. Entonces, es una historia verdaderamente inalterable. Es la historia como que va por encima de todas las demás historias de los hombres y mujeres y de las naciones que se encuentran hoy vivos sobre la faz de la tierra y los que ya partieron. Hay un significado y esperanza en esta historia. Esta historia es grande, universal. Es lo que nos da una razón para levantarnos en la mañana y venir a reunirnos y hacer lo que hemos sido llamados a realizar un domingo como este. Cuando nosotros hacemos la formación espiritual, y aquí entro ya con los adolescentes, no significa que vamos a mencionarle un versículo de la Biblia que se relacione con el tipo de discusión que tenga este adolescente. En vez de eso, significa que cada día, de cada manera posible, el espacio de la historia de un adolescente es la más amplia historia de Dios que tiene para sus vidas.
Los adolescentes al día de hoy viven abrumados por sus propias historias. Tienden a vivir con mucha ansiedad. Viven abrumados también por el drama del momento particular que les está pareciendo ser la cosa más importante en su historia. Cuando procuramos ayudarles a entender que esto no es tan importante como ellos creen, ellos de una vez contraatacan: tú no me entiendes. Tú no me entiendes, señor, señora, tú no me entiendes. Entonces el poder presente de su historia es lo que a menudo mete en tantos problemas a los adolescentes. Pierden el enfoque. Viven solamente por aquello que pueden obtener de ese momento en ese momento. Tienden a vivir motivados por sus propios deseos y esclavizados por una búsqueda de su felicidad personal. En esta búsqueda de satisfacción de sus deseos y placeres personales, a menudo toman decisiones que luego lamentan toda la vida. Los adolescentes necesitan necesariamente, desesperadamente, ver la historia más amplia que los adultos. Necesitan ver sus vidas como parte de algo que es más grande, más importante que su propia felicidad. Necesitan una gloria a la cual conectarse y vivir por aquello que es más grande que su propia gloria. Necesitan ver su historia encerrada cada día también en la historia de Dios. Esto les da una razón para hacer lo que es correcto, pero ellos no lo quieren entender. Esto les puede dar una esperanza. Esto les va a dar la fortaleza para soportar lo que Dios les llama a que puedan soportar diariamente como adolescentes. Entonces, vemos que la Biblia tiene mucho que decir acerca de todos los típicos o de los tópicos mencionados que mencioné hace poco. Pero lo que hice solo tiene sentido cuando es visto desde el punto de vista de la gloriosa historia de Dios y su obra. Tenemos que ser muy cuidadosos de no separar a Dios de los mandatos y principios de su palabra escrita. Él, nuestro Padre, está en poder. Él está en una gloria detrás de cada uno de nosotros. Cada mandato de Él se dirige por Él para obtener fortaleza, para obedecer. Cada principio de Él nos mira para que nosotros podamos obtener sabiduría. Y cada promesa que Él mira para que nosotros las tengamos es para cumplir o obtener su cumplimiento. El sistema total depende de la veracidad de la historia de cada hombre y cada mujer de acuerdo al plan de Dios. Esto es lo que los adolescentes necesitan entender en este siglo XXI, los milenios, acerca de sus vidas. Que existe un Dios, que Él vive y está activo, que su historia y su obra están todas registradas en este bendito libro llamado Biblia. Que lo más importante que cada uno de nosotros en la vida que necesitamos vivir es una sintonía con Él, y que lo que estamos haciendo, Él esté claro ahí mirando lo correcto que hacemos. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos tener una forma de parte de un gran plan universal que Él lo hizo desde el primer segundo que creó la tierra. Que venimos nosotros a ser parte de lo que Dios ha hecho en la tierra. Esto es lo que nos da un significado y propósito a cualquier drama que el adolescente o sus papás estén viviendo ahora mismo. Como padres necesitamos también aprender a ser fieles cada día para poder enclavar la historia de nuestros adolescentes en la historia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos enseñarles a preguntarse siempre: ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que hacen?
¿Qué es lo que ha prometido papá? Mamá, ¿qué es lo que ordena? Papá, mamá, ¿cómo forjan estos hechos mi manera en la que pienso y respondo a las situaciones diarias de mi vida? Ahora debo entender que para todo esto debo confiar y obedecer. Cuando los hombres finalmente consideran la familia como una comunidad, óiganlo, por favor, óiganlo, como una comunidad de formación, ¿qué? La familia, una comunidad de formación espiritual. Y esto significa que se tienen que volver muy prácticos acerca de lo que significa seguir a Dios en las situaciones cotidianas de la vida o de sus vidas padres con sus hijos. Que no hacemos cosas muy grandes y significativas en nuestras vidas. La mayoría de nosotros no seremos mencionados en los libros de la historia que quedarán en esta tierra. La mayoría de nosotros seremos recordados solo por la familia y quizás unos cuantos, pero mínimos amigos. La mayoría de nosotros seremos olvidados en 2 o 3 generaciones posteriores a nuestra muerte. Y simplemente no muchos momentos grandiosos en nuestras vidas, y con toda seguridad no vivimos la vida en esos momentos. Y no los viviremos porque nosotros no solo estamos viviendo en lo que es, sino que lo que nos gusta vivir supremamente es en lo cotidiano. Entonces se involucra a la familia en lo cotidiano. Mis hijos nos ven en lo cotidiano y todos vivimos en lo cotidiano. Y por eso es que insistimos en irnos a pensar en los baños, en recostarnos en la recámara, en las salas, en los pasillos de la vida, en esos pensamientos, si fue o no fue mi vida así y mi familia ahí estacionada. Como un buen parqueadero, todos los carros bonitos ahí afuera estacionados, pero sin un buen conductor. Allí es donde se establece nuestro carácter de nuestra vida. Aquí es donde vivimos la vida de fe. Por lo tanto, necesitamos enseñarle a nuestros hijos a tener este enfoque hacia Dios en los momentos más cotidianos de sus vidas. Necesitamos enseñarle a nuestros adolescentes lo que significa vivir para Dios. En dónde viven cada día, en qué casa se vive con Dios. En esos momentos nada espectaculares que pasan en los hogares al día de hoy, en la escuela, en el colegio, en la misma universidad, o estando con sus propios amigos, viene el bullying, vienen las ofensas, vienen las bromas pesadas. Pero hay 2 preguntas, amada iglesia. Hay 2 preguntas que si las hacemos con regularidad, tienen que incluir a Dios en cada uno de esos momentos. Debemos hacerles esta pregunta hasta que ellos aprendan a hacérselas a ellos mismos. A mí me gustaría que usted trajera lápiz y un papelito para escribir. Hay cosas que no se le van a recordar fácil. ¿Y qué es? Que usted las pueda resumir con estas 2 palabras: confianza y obedece, hijo e hija. Confianza y obedece, hijo e hijo. Y permítame comenzar con la segunda palabra. En cada situación queremos que nuestros adolescentes tengan un corazón para Dios. Queremos que tengan la meta de vivir para agradarle. Por lo tanto, nosotros como padres debemos animarlos a preguntarse en cada situación, en especial en esta clase de situación, y que se hagan la siguiente pregunta: ¿qué cosas me está llamando Dios a hacer que no puedo pasárselas a otras personas? ¿Qué, perdón, pastor, se me olvidó? ¿Qué cosas me está llamando Dios a hacer que no puedo pasárselas a otra persona?
Esta pregunta requiere que ellos sean concretos y específicos en su manera de pensar acerca del llamado de Dios. Una vez que el adolescente ha clarificado bíblicamente esas responsabilidades, entonces la única respuesta apropiada es que ya entendió este adolescente la obediencia. La palabra confía le señala al adolescente el hecho de que él tiene límites, que hay cosas importantes en toda situación que necesitan cambiar. No obstante, fuera del control del adolescente. No son su responsabilidad porque están más allá de sus habilidades para producirlas. Estas áreas que tienen que ser encomendadas a Dios y que por lo tanto necesita que nuestros adolescentes se pregunten en esta situación: ¿qué cosas necesito encomendar en las manos capaces y amorosas de mi Padre Dios? Los adolescentes tienden a confundir estas áreas, igualmente que nosotros los adultos. Tratamos de hacer cosas que son de la incumbencia de Dios y se nos olvida de hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Por ejemplo, hay hijas que le dicen a la mamá: aunque sea lo último que haga en la vida, pero voy a enseñarle esto, y se refiere a su hermano menor, que mejor permanezca fuera de mi cuarto. Haré que me respete a mí y a mis cosas de una manera u otra. Aunque ésta no se está dando cuenta que aquí tenemos una adolescente tratando de hacer el trabajo de Dios y olvidándose de hacer las cosas sencillas que Dios le ha llamado a hacer en tiempos de maltrato. Ella cosechará el desastre de intentar hacer lo que Dios puede hacer. La familia tiene que entender que es una comunidad de formación espiritual, que necesitamos enseñarle a nuestros adolescentes que cada momento es el momento de Dios, que siempre hay un plan superior que la felicidad personal y que hay una historia más grande e importante que su historia en el momento, y que en cada situación somos llamados a confiar y a obedecerle a Dios. La familia cristiana no solo los domingos piensa bíblicamente, sino hace la formación de la palabra escrita de domingo a domingo. La familia es una comunidad social. Tal y como un adolescente necesita que quiere enraizar su identidad en el carácter y en la asistencia de Dios, también necesitamos que nosotros enraicemos nuestra identidad en la comunidad cristiana como familias. Los pecadores siempre son individualistas y empedernidos. Los pecadores quieren cantar como los cantantes de su época y cantan a su manera. Y están llenos de egocentrismo. Sus pensamientos siempre están dominados por lo que necesitan y lo que desean. Y por eso es que vemos que los pecadores, de acuerdo como Pablo habla en Efesios, son personas que son llevadas por los deseos de su naturaleza pecaminosa. Efesios capítulo 2, versículo 3. Los pecadores quieren que se haga su voluntad y pelean contra quien se les interponga en el camino. En consecuencia, los pecadores son mejores para hacer la guerra que para hacer la paz. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Son mucho mejores para odiar que para amar los pecadores. Son mucho mejores para causar división que para crear unidad. Todos hemos experimentado esto en nuestros hogares. Se ha dicho que si tienes más de una persona, esos hijos en su cuarto, probablemente esos papás van a tener conflictos en cierto momento. Y algunas veces, aunque solo tengas a una persona en el cuarto, tristemente debido al pecado, el conflicto es la norma en nuestros hogares. Se volvió una normatividad de esa casa, el conflicto. En cierto momento y algunas veces,
Aunque solo tengas a una persona en el cuarto, ese pecado que manifiesta ese hijo, esa hija, creará siempre una norma en ese hogar. No me refiero a golpes, a empujones, sino a personas teniendo problemas para llevarse bien. Vemos competencia donde no debería haber. Escuchamos palabras crueles, presenciamos actos egoístas y expresiones de enojo, de ira, de soberbia. La historia nos deja que el conflicto infecta muchos de nuestros momentos en familia. La historia nos deja que en los momentos en familia empiezan a haber conflictos, existen porque todos los de la familia como pecadores tienden a vivir para ellos mismos. Nuestro propio bien se convierte en el bien supremo para la mayoría de personas a nuestro alrededor, pero les parece estar siempre estorbándonos en el camino. Cuando una persona está mal, siempre dice, perdón, yo me retiro, gracias. Voy a ir a descansar al cuarto. Entonces todos hemos experimentado esto en nuestros hogares. Se ha dicho que si tienes más de una persona en ese cuarto, probablemente tendremos conflicto en cierto momento. Y algunas veces, aunque solo tengas a una persona en el cuarto, tristemente, debido a su pecado, el conflicto es la norma en esos hogares. ¿Usted no ha escuchado? Yo creo que sí. ¿Por qué entraron a mi cuarto? ¿Qué estaban buscando en mi cuarto? ¿Qué quería estar en mi cuarto? ¿Por qué se acostó en mi cama? ¿Por qué me tocó el perfume? ¿Por qué me tocó mis chanclas o mis pantuflas? ¿Cuánto es de diferente la vida cuando la consideramos desde la perspectiva bíblica? La historia de Dios no es simplemente la historia de su carácter y su obra de redención. También es la historia de cómo llama a un pueblo para que sea el pueblo de Dios. Es la historia donde nos dice de qué forma una comunidad de amor en donde se rompen todas las antiguas líneas divisorias de raza, género, naciones, clases económicas, y el pueblo de Dios vive como un nuevo hombre en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Una persona de éxito, óigame, iglesia, una persona de éxito de Dios vive como un nuevo hombre de Cristo. Una persona de éxito a los ojos de Dios no es solo una persona que le ama, sino también alguien que realmente ama a su prójimo como a sí mismo. No existe otro contexto más fundamental y disponible y consistente que este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita se levantó en una familia para enseñar lo que significa vivir en comunidad dentro de su familia para poderlo hacer afuera, en donde está su prójimo y dentro de las iglesias. La familia es una comunidad y se moldeará consciente e inconscientemente dentro de una perspectiva de lo que es una comunidad. La familia enseñará y será un modelo de lo que significa amar al prójimo como a uno mismo, o violará dicha norma en cada punto y enseñará a hacer a ese hijo, a esa hija, a ese adulto, a esa adulta, una persona individualista, egocéntrica. Los mensajes poderosos acerca de la naturaleza de las relaciones serán enseñados a través de la manera en la que mis padres hablen entre sí, se sirvan el uno al otro, tomen decisiones y resuelvan sus diferencias. Es imposible que una familia se escape de enseñar y modelar a sus hijos en alguna filosofía funcional de las relaciones psicológicas del psicólogo o del psiquiatra. La familia es llamada a ser el contexto en el cual se enseña conscientemente a cada momento lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Hay oportunidades muchísimas a diario para enseñar no solo a cumplir el primer mandamiento, sino también el segundo. Y que al mismo tiempo, en el apuro frenético de nuestros itinerarios, es muy fácil pasar por alto esas grandes oportunidades, imponiendo soluciones a la fuerza en vez de atender los asuntos del corazón con la familia.
En cierta ocasión tuve una charla con dos padres, el hombre y la mujer, una madre y un padre. Y me contaban cómo sus dos hijos adolescentes estaban peleando constantemente por el equipo de sonido que tenían en el cuarto familiar. Y estas peleas se habían convertido tan feas que inclusive habían ya dañado un mueble de la sala, mientras discutían y luchaban por quién escucharía ese día su música. La solución de los padres, según ellos me comentaban, fue que muy dignos ellos los dos me compartieron orgullosamente conmigo que establecieron un horario semanal para que cada hijo usara el estéreo y que ya no tenían ningún conflicto y que de esa manera se había resuelto el problema. Pero me puse yo a pensar, se perdieron la gran oportunidad dada por Dios para hablar acerca de un asunto del corazón importante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque es que nosotros hablamos de los de afuera, pero en la casa no. Cuando llegamos a una solución humana y secundaria, estos padres perdieron la oportunidad dada por Dios de iluminar el momento con la luz del segundo de ese gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Cristo en Mateo capítulo 23 llamó así uno de los asuntos de mayor peso de la ley. Reprendió a los fariseos por enfatizar en los asuntos secundarios de la conducta mientras descuidaban los asuntos más fundamentales del corazón, como la justicia, misericordia y fidelidad. No obstante, los padres a menudo responden a una situación causada por los problemas que tienen en su corazón por medio de la imposición de alguna regla práctica que le enseñaron sus padres, sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y esto están creyendo que tienen una solución instantánea y situacional, no obstante, dejando sin ser expuestos y sin cambio los asuntos más importantes en su familia. En Proverbios capítulo 20, versículo 5, nos dice que los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente las capta fácilmente. Los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente las capta fácilmente. Proverbios 25. Iglesia, debemos estar comprometidos a esto en nuestras relaciones. Cuando el egoísmo, cuando el individualismo traen sus demandas, van a crear conflictos. Van a traer conflictos de extremos de luchar y tensionados, y en unas tensiones de sus hogares, donde no hicieron lo que tenían que hacer de agradecerle a Dios por la oportunidad de tratar algo que Él ha dicho que es secundario, pero en importancia comparado con nuestra relación con Él. Si usted no se comunica bien con Dios, no se comunica bien con su familia, ni con nadie de los que están afuera de su casa, ni con los que se congregan en la iglesia. Porque el hombre y la mujer que si realmente está agradecido, está agradecida, no tendrá la opción de adoptar soluciones rápidas y superficiales, sino que elabora para poner al descubierto los asuntos de su corazón, que son la razón real de sus conflictos. ¿O es que se nos olvida la palabra que la abundancia que hay en el corazón habla nuestra boca? No existe un mejor lugar para hacer esto que la familia. Aquí los hijos son llamados por Dios para amar a las personas con quienes viven y a quienes ellos no tuvieron la opción de elegir. Ninguno de nosotros tuvimos la elección de elegir a nuestros padres. Dios nos los eligió. Y así nuestros hijos tampoco nos pudieron elegir. Él nos eligió a nosotros.
Entonces aquí no se puede escapar de una responsabilidad diaria de dar, amar y servir. Si yo en la casa, en mi familia, no tengo una responsabilidad diaria de dar, amar y servir, en la iglesia nunca lo vas a hacer. Casi todo a su alrededor debe ser compartido. Así sus deseos no estarán en conflicto con los planes de otros. Aquí enfrentamos la total imposibilidad de amar a un prójimo como a uno mismo sin contar con la ayuda de Cristo. Por eso quiero decirles que hay una regla de amor o una regla de deseo. Y la reacción de un adolescente hacia otros está forjada por la regla del amor. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice muy claro allí: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo soy bueno para pedir, pero no doy. Mateo 7:12, grábela. Y vemos que al día de hoy muchas reacciones han sido forjadas por la regla de los deseos. Y la palabra tiene su respuesta. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. Que dice allí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combates en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que seáis porque no pedís. Santiago 4, 1, 2. Iglesia, promesas y bendiciones. La familia es el contexto en donde nuestro corazón verdadero del adolescente, del padre, de la madre, es a tener unas relaciones expuestas y consistentes, donde debemos de proveer una situación tras situación en las que se revela, donde rige nuestro corazón. La pelea por la última gota de leche en el desayuno no la han tenido allá con sus hijos, hasta con el esposo o la esposa. El empujón en reacción a un choque accidental en el pasillo, en algún supermercado, en alguna plaza, en algún mall. La discusión por el tiempo que se tarda en el baño, la discusión por la ropa prestada y nunca se la devuelve a su hermano, se apoderó de los calzoncillos que más le gusta al hermano o de los panties que le gusta a la hermana. Empieza el debate por quién usará el carro, así sea que el que la lleva es uno de sus papás, pero la disposición para participar en el humor humillante y ridiculizando a su hermano o a su hermana, las demandas por ser ayudados y acompañados con una falta de disposición por ayudar a otros, la falta de disposición y participación espontáneas en las tareas también del hogar. La disposición de participar en un duelo con palabras crueles, que hay mamás que quedan resentidas con esos hijos, como les hablan, como fueran las malas de la vida de ellos o esos padres. Y humillar de otras situaciones que no dejen de ser vistas como las luchas crujientes de nuestra vida familiar. Estos son los momentos en los que Dios nos está llamando a hacer algo más grande que nuestra propia comodidad y tranquilidad de venir a un servicio como este. Estos son los momentos en los que Dios nos llama a amar a nuestros hijos con un amor del tipo del segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente lo dejaste para la familia y afuera sales como un violento, una violenta. Para que estemos dispuestos a tomar el tiempo para poder dar la educación sobre el segundo gran mandamiento que necesitamos tan desesperadamente al día de hoy en esta tierra, porque en tales momentos necesitaremos ser gobernados no por la regla del deseo, sino por la regla del amor, no entregándonos a soluciones rápidas y superficiales que nos darán la tranquilidad que deseamos, pero que no forman en nuestros hijos el corazón de amor semejante a Cristo, el cual Dios quiere de ellos y de nosotros. La gente pide amor, pero mentirosas viven pidiendo deseos. La iglesia necesita que la familia
sea una comunidad redentora. Porque en el contexto de la familia se viven todas las crudas realidades de la verdad de lo que son dentro de esas puertas para adentro, debido a sus pecados. La familia es un lugar de promesas incumplidas, sueños rotos, expectativas desilusionados y desilusionadas. El novio que parecía tan sensible y atento se convierte en el esposo distante y apático. La novia que parecía tan alegre y feliz se vuelve la esposa amargada y descontenta. El niño que parecía tan dulce y sensible se vuelve rebelde y distante. La pareja que juró que nunca repetiría las fallas de sus padres se dan cuenta que están diciendo y haciendo las mismas cosas que repudiaban de sus padres. Necesitamos enfrentar el hecho de que las crudas realidades de la caída son retratadas en la vida diaria de la familia, y esa caída de Adán y Eva está dentro de las familias. Debemos admitir humildemente que esto nos abre a una de las funciones más maravillosas de la familia cristiana verdadera. Cuando con humildad, enfrentamos la realidad de nuestra falsedad, es cuando comenzamos a buscar y atesorar las riquezas de la gracia del Señor Jesucristo. Porque a medida que enfrentamos nuestra necesidad que tenemos como pecadores, la misma familia comienza a ser una comunidad verdaderamente redentora, donde los temas de la gracia, el perdón, liberación del pecado, reconciliación, restauración, vida nueva en Cristo y esperanza se convierten en los temas centrales de la vida familiar. ¿Qué saca una mujer sola gastándose 30, 50, 100 años intercediendo por ese esposo y esos hijos? ¿Qué pasó? Se murió y quedaron ellos con el pecado, pero nadie en la casa quiso apoyar a esa mujer. Mientras escribía este mensaje para este día, experimenté los temas de mi propio pecado. Esta madrugada a las 3 de la mañana, Dios me mostraba mis patrones de irritabilidad y comunicación áspera que tuve hacia mis hijos adolescentes. Cuando Dios nos revela el pecado, solo existen dos reacciones para el cristiano. Apréndaselas. Una es generar algún tipo de sistema de justificación para hacer que nuestros deseos y conductas equivocadas sean aceptables para nuestra propia conciencia. ¿Me oyeron? ¿Me la entendieron? ¿Por qué? Porque la otra es admitir nuestro pecado, confesándoselo a Dios y al hombre, y colocarte de nuevo debajo de la gracia justificadora de Cristo. Pero los padres que hacen lo primero no tendrán un hogar que funcione como una comunidad redentora. Inadvertidamente le están enseñando a sus hijos a esconder su pecado, a dar justificaciones del pecado, a negar la existencia del pecado, pero a culpar a otros por ese pecado. Pero los padres que hacen lo segundo que dije, le enseñarán a sus hijos a descansar en Cristo, a confesar sus pecados y a creer que donde el pecado abunda, la gracia abunda aún más. Le enseñarán a sus hijos a crecer para ser hijos e hijas de esperanza, que han visto y creen que no hay un foso tan profundo al cual la gracia de Cristo no pueda llegar. ¿Puedes decir amén? La clave para tener familias, óigamelo, iglesia, funcionando como una comunidad redentora. Esto nos mide nuestra formación espiritual, donde el evangelio es el pegamento que une a la familia. Si el evangelio no está uniendo y no está pegando a la familia,
es porque esos padres tienen una de las dos. ¿Son padres que confían en Cristo o confían en su voluntad de lo que hacen? Pero si confían en Cristo, ellos de la manera que están listos y dispuestos a confesar sus faltas a sus hijos también, de pedirle perdón a sus hijos, de reconocer que ellos han sido como ellos, no contarle toda su vida, pero sí decirle: yo entiendo lo que tú haces y entre los dos tenemos que salir de esto, porque yo también era como tú. Yo sé que Dios está hablando. A menudo, inclusive la manera en la que los padres hablan acerca de su niñez es una alarmante farisaica, de fariseos. ¿Por qué? Porque estos padres, cuando hablan de su niñez, ellos dicen: en mi época ni siquiera hubiera yo considerado esto. Es fácil para los padres relacionarse con sus hijos como el fariseo orando en el templo diciendo lo de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Te doy gracias, Dios, que no soy como los otros hombres. Así está escrito. Así hizo el fariseo. Y así pasan padres diciendo: sin embargo, los padres que admiten su pecado se establecen como un modelo de evangelio para sus hijos diariamente. Pero estos padres que solamente están mirando lo que quieren mirar, como quieren mirar, no están teniendo una relación con Cristo. Tienen una relación con su yo mismo, en sí misma. La ley de Dios tiene que revelar el pecado. Si no transigimos las normas de Dios al aceptar una norma humana y secundaria que es la que llevamos al día de hoy. La Escritura habla de la palabra como una luz, como un maestro que nos guía a Cristo, como un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. Eso es la palabra. Si la palabra no me confronta a mí primero, ¿cómo voy a confrontar a los demás? A medida que los padres fielmente mantengan la norma suprema de Dios primero contigo, con tu soberbia, tu temperamento, tu carácter, tu locura mental, tus pasiones en tu mente por ser agresivo, irritable, estos padres podrán fielmente mantener la norma suprema de Dios y sus hijos comenzarán a ver la necesidad total de Cristo. ¿Por qué los hijos no están viniendo a la iglesia? Porque no ven testimonio en ti. No ven testimonio en su familia. Nosotros hemos sacado a los hijos de la iglesia porque no sabemos lo que hablamos, decimos, renegamos, calumniamos, nos la pasamos en el cuento, nos pasamos en la criticadera, en la tristeza, en los nervios, en las depresiones, en los achaques, en los dolores. Si la ley de Dios no está revelando el pecado, no estamos transigiendo esas normas de Dios. Y también el pecado comenzará a ser revelado por lo que realmente es dentro de la familia. Y solamente entonces el mensaje de redención en Cristo tendrá sentido. Los hijos orgullosos que están a la defensiva, que buscan excusas y autojustificarse, se convertirán en buscadores de la gracia a medida que el Espíritu Santo obre a través del ministerio fiel de sus papás, que abandonaron sus propios deseos de su comodidad y de su tranquilidad y los han llevado en su formación espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos distanciarnos de los pecados de nuestros hijos como si tuvieran un problema con el cual no podemos identificarnos. Nos duele la cabeza, nos rasgamos las vestiduras, pero no nos damos cuenta que tenemos que identificarnos con ellos. ¿Por qué, pastor? Yo me tengo que identificar con mi hijo, con mi hija, por lo que está haciendo, porque tú también eres un pecador y una pecadora. El pecado es una condición humana, es un problema que reside en nuestra propia naturaleza desde que nacimos y hasta que nos morimos.
Nadie se salva de esta enfermedad. No diga que está sano, que está sana. Mentira, mentira. ¿Hay algún pecado que nuestros hijos cometan que nosotros no seamos capaces de cometer también? Dígamelo. A medida que tú admites que somos semejantes, demostramos una emoción personal hacia el Evangelio. ¿Qué dije? Demostramos una emoción personal hacia el Evangelio, porque también es nuestra única esperanza. No respondemos como, ¿cómo pudiste? ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, ¿cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? Si tú no has educado con un reconocimiento humilde, que tu propio pecado no te puede dejar, porque lo que pasa con tus hijos está rebotando la pelota de tenis contra la pared, te está pegando. Tenemos que entender el cómo y el por qué del pecado, porque lo conocemos y lo hemos vivido. Si cayeron en adulterio, en fornicación, en vicios, en ir a hacer cosas que no tenían que hacer, tú lo hiciste, o tu generación lo está haciendo, o lo hicieron tus padres, o lo hicieron tus abuelos. Pues que porque quedó escrito en la Biblia, visitaré la maldad hasta la 4ª generación y aún hasta la 10ª. No debemos comunicar a nuestros hijos que ellos serían mejores si pudieran ser de alguna manera como nosotros. Serán mejores, ni Dios lo quiera. En vez de eso necesitamos decir que solo es a través de Cristo que tú y yo experimentaremos la libertad de las cosas con las cuales ellos batallan al día de hoy. ¿Estamos dispuestos a compartir nuestras luchas con el pecado con ellos para que la misericordia de Cristo sean reveladas a través de nuestra historia? ¿Estamos dispuestos? Pues léase 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 al 11. Se lo dejo de tarea porque ahí está el ejemplo de Pablo. Pero sabemos que también que nuestros hijos se enfrentan lo caído y lo imperfecto que es el mundo. Pablo dice en Romanos 8 que el mundo gime esperando la redención. Nuestros hijos experimentan un mundo de promesas incumplidas que nosotros también hacemos por pecados que nunca pudimos cumplir, por relaciones destrozadas, por instituciones que fallaron, por gobiernos corruptos, por ambiciones egoístas de la familia, por violencia desenfrenada de los padres, los abuelos, los bisabuelos y familias destruidas. Experimentamos la tentación, las mentiras y las estrategias del enemigo. Óigame que no. Vivimos en un mundo donde en realidad existe un diablo que busca devorarnos. Eso quedó escrito. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos veremos sorprendidos y engañados por aquel que cree uno que está bien, pero su familia está destrozada y vuelta y acabada. Están batallando con su dolor, el temor, la decepción y el desánimo. Y tienen 1.000.000 de razones para sentirse cínicos y desesperados. No podremos protegerlos de la naturaleza caída del mundo. No podemos actuar como si esto no existiera. Porque donde quiera que miremos, ellos verán imperfección dentro de su familia primero, pero se la comen callada y la guardan para evitar un problema con su papá o con su mamá. Aquí debemos de traer el evangelio. Este mundo no es un lugar de caos absoluto. Sobre todas las imperfecciones rige Cristo, quien reina sobre todas las cosas por amor de su pueblo. Él está llevando a su fin el pecado, el dolor y el sufrimiento. Lo que tú y yo hemos enfrentado aquí no se comparará con las glorias de la eternidad. Hay una esperanza, sí. Necesitamos encontrar maneras prácticas de comunicar esta esperanza a nuestros hijos. Es urgente. Está el bombillo de la unidad de cuidados intensivos que da ya hasta que se quema, hasta que se revienta. Y todavía hay cosas mejores por venir. Hay una razón para continuar, iglesia. Enfrentemos el pecado interno y externo. Enfrentemos el mundo, el de la carne y hasta el mismo diablo. La familia necesita
funcionar como una comunidad redentora, no esperando que los pastores y los líderes se lo hagan. Humildemente tenemos que admitir la realidad del pecado que hay dentro de la familia. Debemos de ser consistentes y expectantemente apuntar hacia la realidad asombrosa de la gracia de Cristo resucitado, quien reina sobre todas las cosas para salvación de su pueblo. ¿Sabe qué me cansé yo de hacer testimonios? Porque nosotros los testimonios los contamos como la aventura de Tarzán, como la de Batman, como la del Chapulín Colorado, como la de Caperucita Roja. Pero no somos consistentes y expectantes hacia una realidad asombrosa de la gracia de Cristo resucitado. No somos esa comunidad de aprendizaje más consistente y efectiva que la familia debe ser en esta tierra. Porque la existencia y la gloria de Dios, la responsabilidad moral de amar al prójimo y la esperanza del Evangelio es enfrentar nuestro pecado, de ser los temas más constantes que debemos de interpretar, definir y que también podamos explicar y organizar la vida familiar. Como padres debemos aceptar nuestra posición como maestros principales puestos por Dios. Ustedes eligieron los hijos y se los entregaron puesto por Dios para ser el maestro de ellos, no los maestros del colegio, de la secundaria, de la iglesia. No. Son los padres, los maestros, para que puedan organizar la vida familiar. Y esos principales maestros puestos por Dios y no la iglesia tomar esta responsabilidad, porque ahora es que la iglesia, la culpa es el pastor, la culpa la tiene el pastor, la gente no se queda en esta iglesia por culpa del pastor, no es por su familia, ¿cierto que no? Esto es un alto al llamado que dura toda la vida. No hay nada más importante que esto en nuestras vidas enteras, mis amadas iglesia. Y termino. Si tú eres un hombre y una mujer que va a seguir el llamado de Dios, vas a aprender a orar por tus hijos de la misma forma que oró Pablo por la iglesia de Efesios, y de la misma forma que vamos a orar nosotros juntos en esta mañana, como dice en su palabra en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Si quieren ahí sentaditos, repitan conmigo, cierren sus ojos. Ciérrelos. Y repita conmigo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando nuestros ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si hiciste esto y no la pudiste hacer de corazón, búsquela y vuelve y hazla. Efesios 1, 17, 19. Una oración clara, precisa, concisa. Una oración de hombres y mujeres que levantarán familias. Levantarán familias. Serán matrimonios. Serán familias. Serán hijos. Serán abuelos.
serán bisabuelos, serán nietos, sobrinos, primos, serán hermanos, familias en Cristo, dentro de su gloria, porque lo que dice Efesios 1, 17 y 19 es que Él alumbrará vuestros ojos de tu entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia que tiene Él para nosotros, los que vivimos en santidad. Les deseo un feliz domingo, feliz comienzo de semana, felices hoy con su amada familia, que es la iglesia principal y más grande que puede existir sobre la faz de la tierra. Que puede el Señor bendecirles en esta mañana en sus corazones, en el poder de su fuerza y en las riquezas de su gloria. Y que siempre en la esperanza para lo que hemos sido llamados a hacer de nuestra historia la historia de Dios, como Él la hizo con su Hijo amado Jesucristo, que cumplió esa historia. Tú y yo somos llamados a hacer la historia de Dios en nuestra historia. Un abrazo y bendiciones. En cada amanecer, una promesa para ti, un mensaje divino que llega a ti. cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor.